Entonces, una vez que hemos analizado las equivalencias de unidades, nos podemos dar cuenta de que estas ya vienen con datos reales, estandarizados, que tranquilamente los podemos utilizar para nuestros desarrollos propuestos que en el aula se puedan incluir para resolverlos, ¿no? O en la casa que quede como tarea, como actividad muy aparte de la que hacemos en clase, ¿sí? Entonces aquí nosotros vemos algunas equivalencias de las unidades de longitud. Existen otras muchas más equivalencias. Estas son puestas aquí como ejemplo nada más para que ustedes las analicen y las vean. Hablamos también de notación científica, ¿sí? Que son números, por decirlo así, valores que tienen base 10 elevado a los exponentes que se indican. Por ejemplo, aquí nosotros vemos que la galaxia Andrómeda, por ejemplo, dice que se encuentra a qué cantidad tan inmensa, ¿no? Sí, qué cantidad tan inmensa. Entonces nosotros podemos tomar en cuenta aquello. Y hablamos de que el radio de un protón es de orden de, miren, la cantidad, 1000, millón, unidad de millón, 1000 millones, billones. Entonces, miren, es muy, pero muy pequeña la cantidad, ¿no? Lo mismo la cantidad de la galaxia Andrómeda hasta la Tierra, ¿no? De una cantidad de distancia. Ya voy a ver si que encuentro de este tipo de ejercicios para que ustedes los puedan desarrollar. Entonces, aquí nos está dando una pauta cómo se pueden representar cantidades pequeñas, ¿sí? Dice, hay que elevar la base a un número negativo. Este equivale a dividir 1 entre 10, elevado a la misma potencia, pero con signo positivo. Aquí veamos un ejemplo. 10 a la menos 1 es igual a 1 sobre 10 a la 1, que en decimales sería 0,1, pero en notación científica sería 10 a la menos 1. 10 a la menos 2, sabemos que es lo contrario de, o la inversa de 1 sobre 100. Y esto en decimales equivale a 0,01. Miren que desde ahí ya nace la importancia de las equivalencias de los números, ¿no? De los valores. Ok, aquí hay otra unidad, 10 a la menos 3, que es igual a 1 sobre 1000 o 0,001. Se cuenta la cantidad de espacios después de la coma para recorrerla hacia la derecha cuando vemos bases con exponentes negativos. Es muy importante tener en cuenta aquello, ¿sí? Aquí tenemos 10 a la menos 4, que es igual a 1 sobre 10 a la cuarta, ¿sí? O en decimales 0,0001, ¿sí? Tengan en cuenta aquello. Listo, vamos a ver otra tablita que también la tienen ustedes en sus apuntes, que se llama longitudes expresadas en notación científica. Notación científica significa que a un número lo voy a multiplicar por la base 10 y lo voy a elevar a un determinado exponente. Puede ser este exponente positivo, como puede ser exponente negativo, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice la distancia a la galaxia Andrómeda es de 2 por 10 a la 22ª. La distancia a la estrella próxima a Centauro es de 4 por 10 a la 16ª. El Sol, el radio del Sol es 7 por 10 a la octava, la velocidad de la luz, ¿no? El rayo del Sol. La altura del monte Everest, 9 por 10 al cubo. Estamos hablando de 9000 metros sobre el nivel del mar. Y la altura de una persona, que es 1,8 por 10 a la 0. Bueno, 10 a la 0. Estamos hablando de estandarizadamente de que 10, todo número, todo valor elevado a la 0 potencia, la respuesta siempre va a ser la unidad. El espesor de una página de este libro, el espesor de una página de este libro, o sea, el grosor, ¿no? De 1 por 10 a la menos 4, es demasiado pequeña el grosor de la página, por eso que a veces no podemos medir. Por eso que es importante hablar de las tolerancias y de los errores, que ya vamos a ver también en este capítulo. El tamaño del virus típico, dice, es 1 por 10 a la menos 6. El radio de un protón es 1 por 10 a la menos 15. ¿De acuerdo? Ok, muy bien.
Aquí está lo que le estaba diciendo, ¿no? El número 10 a la cero es igual a la unidad. Entonces, los errores en la medición tienen esta pequeña fórmula, ¿no? Esta pequeña fórmula que no es nada del otro mundo, ¿no? Nosotros tranquilamente podemos analizarla y aplicarla. Dice que el error en una escala de medición, ¿sí? O en las mediciones es igual al valor medido que yo en el momento le hago menos el valor verdadero que estandarizadamente me tiene que salir, por ejemplo, en los productos, en los cartoncitos, cuando vienen envueltos. Entonces ahí vienen las recomendaciones y ahí nos dice, bueno, este es el valor verdadero o el valor que salió de la fábrica. Y uno va y dice, pero no, no mide 15 pulgadas, sino mide 14,80. O el otro va, no, no, no mide 15 pulgadas, sino 15,5. Entonces nosotros tenemos que calcular el error experimental. El error en esta medición es igual al valor medido menos el valor verdadero. De esa manera nosotros podemos identificar el error en la medición. Bueno, aquí dice que los errores sistemáticos son los que se pueden evitar, se pueden corregir o se pueden compensar. Este tipo de errores alteran la medida por no tomar en cuenta alguna circunstancia que siempre afecta de la misma manera el resultado. Es decir, para poder realizar experimentos de medición, por ejemplo, no basta solamente con realizar 2 o 3 veces la medida. eh, Estadísticamente se puede tomar una muestra y sobre esa muestra hacer la medición, pero si no sabemos aplicar la estadística, lo podemos hacer empíricamente e ir anotando en un registro. A ver, a la primera medí esto, a la segunda medí lo de acá, a la tercera medí lo de acá, y ya puedo sacar una media o un promedio, que eso también lo vamos a ver ya mismo. Entonces, los errores experimentales siempre afectan o se acercan o se alejan del valor verdadero, ¿no? Por eso mismo se llama error sistemático, ¿sí? Hay que tomar en cuenta aquello, sobre todo cuando estamos hablando de medidas de precisión o nivel, por ejemplo. Los errores aleatorios accidentales o accidentales se deben por lo general a la combinación de un gran número de perturbaciones individuales y fluctuaciones que dan lugar a la repetición de una misma medición en cada ocasión, ¿no? Entonces, los errores siempre están presentes en las mediciones y en ausencia de los errores sistemáticos son los que son la causa de que los valores obtenidos en mediciones se dispersen, ¿no? Es decir, a través de los errores aleatorios o accidentales, uno, por más que quiera coger la medida exacta, siempre va a tener una tolerancia de error de más o de menos según la cantidad medida o según el valor verdadero, ¿sí? Tengan muy en cuenta aquello. ¿Qué es la incertidumbre experimental? ¿Sí? Es un error, un valor que se puede obtener del error experimental, ¿no? ¿Sí? Es un valor posible. Supongamos que seguimos con la misma medición del aro y yo diga, a ver, me dijeron que estandarizadamente mide 15 pulgadas, pero es posible que mida 15,1 o que mida 14,9 o si queremos irnos un poquito más allá, podemos decir, es verdad que mide 15,1518 o 14,8920. Entonces ya son valores que se aproximan a los errores experimentales. Entonces es muy, muy, muy en serio, hay que tomar en cuenta aquello, ¿sí? Para poder en algún momento aplicar cuidadosamente y responsablemente las unidades de conversión. Y también pues tomarlo en cuenta en la resolución de algún ejercicio, ya cuando vean ustedes el tema de física, ¿no? La asignatura. Aquí está la fórmula, por decirlo así, como especie de ejemplo, ¿sí? Si hablamos de la altura, por ejemplo, y la altura mide 90,4, entonces me está dando aquí el más menos, es el error experimental, ¿no? Que puede ser más 0,1 o menos 0,1. Me hace acuerdo de un tema de estadística que habla sobre
los intervalos de confianza, más o menos así. Entonces no tiene nada de ciencia, nada de difícil, simplemente colocamos un valor estimado aproximado y de esa manera nosotros podemos obtener la incertidumbre experimental, ¿no? Que nos va a ayudar a nosotros a identificar este, las unidades con mucha precisión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí la altura h está expresada en 90,4, pero tiene una incertidumbre experimental o un error experimental de 0,1. Entonces aquí yo puedo sumar, pero también le puedo restar, ¿sí? Ok, entramos al tema de los vectores, pero hasta aquí quisiera saber si que alguno de ustedes pudo o ha tenido la oportunidad de trabajar con este sistema de unidades. Digo, profe, yo sí que ya. Efectivamente estoy Ay, escuchando. bueno, Profe, no, Yo sí estoy no hace, escuchando, profesor. no hace Creo que estoy falta cargando el que prender la teléfono cámara y porque está. una cosa atender a la clase y otra, o sea, para mí no es necesario prender la cámara, porque una cosa es que estar atendiendo la clase y otra cosa es prender la cámara también. y otra cosa, Ana, Profesor, y otra cosa, buenas tardes, soy Ana muy, González. Le cuento muy que mi buenas computadora no tardes, prende. señorita o señora González, muy buenas Sí, tardes. sí, profesor, verá, en antes me pude conectar, pero en la otra lacto. Pero ahorita esa otra lacto que tengo acá no me funciona. Estoy por el teléfono. Oiga, sí saben que yo sí quería ir mañana porque me las quería cargar con este tema, sí, porque creo que son temas básicos que si usted no sabe aplicar bien, yo les iba a mandar la tarea de unos 50 ejercicios por cada tema. Pero se me salvaron, mañana no podemos estar de forma presencial. Pero bueno, la próxima semana quizás nos despidamos ya de las clases con hartísimas tareas para que vayan a prepararse para el examen. Pero miren cómo se ven ustedes, ¿ves? Miren cómo se ven ustedes ahí. Bueno, salieron haciendo muecas también. Por ejemplo, mire la Entonces, señorita. profe, mañana no vamos a tener clase entonces. Sí, ¿por qué no vamos a tener clases? Clases virtuales vamos a tener. Ya la señorita No, no lo entendí, profe, no lo entendí. ¿Va o no va a haber clase Profe, mañana? entonces mañana no hay asistencia presencial. así es, mañana tenemos clases virtuales. Allá, profe, ya, Sí, repito. solamente eso quería saber. Sí, mañana repito una vez más, no nos topamos en la universidad, sino por medio de la plataforma virtual. Ya la señorita presidenta, que aquí se le ve bien chévere en la fotito, miren, le ve muy atenta ahí leyendo las diapositivas. La compañera de arriba también leyendo las diapositivas. ¿Sí? La compañera de al lado también leyendo las diapositivas. Entonces los otros no puedo decir lo mismo, ¿no? Así me digan que no es necesario prender la cámara. Yo recuerdo que en las primeras de las reglas que se utilizó, la plataforma decía esa recomendación, pero bueno, se los entiende ya. Les da vergüenza, no se han bañado capaz. Listo, perfecto. A ver, papel y pluma a la mano, por favor. Vamos a realizar nuestros primeros ejercicios de unidades, conversión de unidades. Déjame buscar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Listo, me indica por favor si ven la pantalla gigantesca. Sí, profe, sí. Ok, es el primer ejercicio de conversión de unidades. De ahí pasamos al tema de vectores.
Y le voy a hacer preguntas. El récord mundial oficial de rapidez terrestre es de 1228.0 kilómetros por hora, establecido por Andy Green el 15 de octubre de 1997. Bueno, son datos, ¿no? A veces son hasta distractores que uno dice, ah, chévere, mira, ve la historia. En el automóvil con motor a reacción Trust SC, no me pregunte eso porque no lo sé. Entonces, hemos utilizado dos procesos para poder resolver el mismo ejercicio, ¿no? 1.84 pulgadas al cubo, 1 pulgada al cubo equivale a 2.54 elevado al cubo, 2.54 centímetros. Y si quiero eliminar los centímetros porque me pide la conversión a metros cúbicos, entonces tengo que poner un metro es igual a 100 centímetros, pero como estamos hablando de unidad volumétrica, entonces un metro cúbico dividido para 100 elevado al cubo. ¿Sí? Entonces se multiplica 1.84 por 2,54 tres veces porque está elevado al cubo, y de ahí se lo divide para 100 elevado al cubo, ¿no? Que también está elevado con exponente. Entonces de ahí me sale la respuesta que es 3 por 10 a la menos 5. Tanto en el ejercicio de arriba como en el ejercicio de abajo se está comprobando de que está realizada bien la conversión de unidades, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Están anotando? ¿Están tomando fotos? ¿Lo dejo allí? ¿Cambio? Díganme ustedes, por favor. Hágalo más lejos para ver el resto que falta. Ahí. Ahí. Ya en la parte de arriba que quiero. Ya. Dice, ¿cuál es el área de una lámina rectangular que tiene un largo de 3 por 10 a la cuarta centímetros y un ancho de 2 por 10 al cubo centímetros? ¿Sí? Lo que le estaba diciendo es que vamos a calcular el área en centímetros al cuadrado y después vamos a transformar los centímetros al cuadrado a metros cuadrados, ¿sí? Para que de una vez vayamos saliendo de la explicación de cómo se resuelven estos procesos de medidas de superficie. ¿Ya puedo pasar a la pantalla digital? Sí, está bien, gracias. Listo, perfecto, muy bien. Entonces estaba diciéndole también que ¿a cuánto equivale 3 por 10 a la cuarta? Equivale a, por ejemplo, a 3 con 4 ceros. 1, 2, 3, 4. O sea, es un rectángulo de 30.000 centímetros, ¿sí? Aquí porque la unidad es centímetros, entonces las unidades son 30.000 centímetros. 2 por 10 al cubo equivalen a 2 con 3 ceros. 1, 2, 3. Entonces, ahí estamos hablando de las conversiones. Por lo general, la notación científica nos ayuda a nosotros a reducir espacios, nos ayuda a reducir cálculos que también son muy importantes a la hora de escribir, sobre todo cuando se tratan de cantidades súper mayores o demasiado pequeñas. En este caso no son tan grandes, pero nos sirve para el objeto de la explicación, ¿no? Entonces, el área de un rectángulo es igual a la base por la altura, ¿sí? Es decir, al lado mayor, que es la base, por el lado menor, que es la altura, ¿sí? Como tiene un lado paralelo, entonces 3 por 10 a la cuarta sería la base y 2 por 10 al cubo sería la altura. Entonces yo directamente puedo hacerlo de la siguiente manera. Como ya escribí los valores que son 30.000, los puedo directamente multiplicar por los 2.000 y me sale 6 y cuento los ceros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces sería 1, 2, 3, 5, 6, 7. O también puede escribirlo como 6 por 10. 6 por 10 y cuento los ceros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces sería 6 por 10 a la séptima.
Esa sería la cantidad. Ahora, eso es porque lo transformamos de 3 a la cuarta es igual a 30.000 y de 2 al 10 por 2 por 10 al cubo es igual a 2.000. Pero supóngase que no están estas cantidades y está en notación científica, entonces el área es exactamente la misma, sería A es igual a 3 por 10 a la cuarta. Y como me dice que el área es la multiplicación de la base por la altura, entonces vamos a multiplicar la base 3 por 10 a la cuarta por la altura que es 2 por 10 elevado al cubo. Ustedes después buscarán cuál se les hace más fácil, ¿sí? Si sacando todos los ceros y multiplicando y después pasar la notación científica o directamente pasar la notación científica. Como me dice la regla de los exponentes o de las potencias, que cuando se tiene la misma base, entonces los numeritos se van a multiplicar 2 por 3. Perdón. Entonces se multiplica 2 por 3, que es 6. Y como tiene la misma base, se coloca la misma base. Y los exponentes se suman 4 más 3, 7. Entonces usted juzgue, ¿no? ¿Cuál de las dos maneras podría hacerse la forma más fácil de calcular el área de un triángulo, ¿no? Sí, traduciendo los valores en notación científica a números naturales o aplicar directamente la fórmula, ¿no? Que decía que la multiplicación del lado o de la base por la multiplicación de la altura me va a dar un valor de 6 por 10 a la séptima potencia, ¿sí? 6 por 10 a la séptima potencia. Entonces, de esa manera, ya, y me estaba olvidando algo muy básico. Como me dice que es área, entonces el área está dada en este caso por centímetros al cuadrado. Entonces sería cm al cuadrado. Ahora, ¿cómo transformo esta unidad que está en centímetros cuadrados a metros cuadrados? Es sencillo. Hago la relación que un metro equivale a 100 centímetros, pero como no estoy hablando yo con unidades de longitud, sino con unidades de superficie, entonces voy a tomar en cuenta de que un metro al cuadrado sea igual a 100 centímetros al cuadrado. ¿Listo? Entonces allá nosotros podemos simplificar las unidades y multiplicar los valores que se tengan que multiplicar. Por ejemplo, acá me queda 6 a la séptima. 6 a la séptima dividido para 100, ¿sí? Pero 100 elevado al cuadrado, en este caso 100 por 100, estamos hablando de 10.000. Y como estamos hablando de centímetros que están elevados al cuadrado, entonces sería 10.000 centímetros al cuadrado. Entonces aquí ya le borro centímetros cuadrados porque ya voy a simplificar centímetros con centímetros. No, pongámosle ahí todavía. Entonces, centímetros al cuadrado va arriba y también vamos multiplicado por metros al cuadrado porque 1 por 1 es 1 y metros al cuadrado es metros al cuadrado. Eso sería metros al cuadrado. Simplifico la unidad de centímetros
Y, y ya me queda en metros al cuadrado, ¿sí? 6 por 10 a la séptima por dividido para 10.000. Me va a salir como resultado 6.000 metros cuadrados, ¿no? No hay que olvidarse nunca de las unidades porque esto ayuda a identificar si un ejercicio está en lo correcto, ¿no? Entonces, el área del triángulo, perdón, del rectángulo, corresponde a, en centímetros cuadrados, 6 por 10 a la séptima centímetros al cuadrado. Y esta unidad en metros al cuadrado corresponde a 6.000 metros al cuadrado. Entonces, de esa manera podemos nosotros estar relacionando las diferentes actividades de matemática física con la conversión de unidades, sistema de unidades, ¿no? Listo, vamos a avanzar con la siguiente y ahí pasamos ya al tema de los vectores. Creo que se me van a quedar unas cuantas en revisar. Sí, se nos quedan bastantitas. Ok, dice aquí, ¿cuál es el área? Esta ya la vimos. Realiza las siguientes operaciones y expresa el resultado. En notación científica. Entonces aquí tenemos la primera, 4 por 10 a la sexta por 10 por 3 por 10 a la séptima. Sexta, perdón. ¿Ok? ¿Cuánto sería aquí la primera entonces? Sería 4 por 3, 12. El exponente por 10 y los exponentes que están aquí, 10 a las 12, ¿no? Porque se suman los exponentes. Entonces aquí sería, la siguiente sería 3 por 5, 15. ¿Sí? Por 10, que es la base, y los pajaritos se suman o se multiplican. 10 a la sexta. Muy bien. Listo, niños. Ustedes continúen con los otros dos ejercicios más. Y ahí pasamos a los otros temas, ¿no? Eso me quedan unos cuantos todavía. Ya vamos a revisar. Ya vamos a revisar, si tenemos tiempo todavía. A ver, resolvamos el de aquí entonces. 4 por 10 a la menos 2 por 5 por 10 a la menos 4 y por 3 por 10 a la... al Es que 15. usted nos deja lo más difícil. Está bien. ¿Cuánto es 4 por 5? 20. Y 20 por 3, 60. 60. La más difícil, ¿no? Está difícil la multiplicación, oiga, de verdad. Complicado. Por la base que es 10. Tengo un signo negativo. Mucho ojo con esto, ¿no? Signo negativo, menos 2. Tengo un signo positivo 4, entonces 4 menos 2, ¿cuánto es? 2, Y 2 más 3, ¿cuánto es? 5. Entonces sería 10 a la quinta. Mucho ojo con aquello, ¿no? Mucho ojo. ¿Cuánto sería el siguiente entonces? No me diga que es la más difícil. ¿Cuánto estaría 2 por 10 al cuadrado sobre 4 por 10 al cubo?
Notación científica, a ver. 2 dividido para 4, ¿cuánto es? 2 dividido para 4, ¿cuánto es? La mitad de 2, 1 y la mitad de 4. 2. Entonces sería 2 cuartos es igual a 1 medio. ¿Sí? Entonces hay una regla básica de las potencias que dice que cuando un exponente es mayor, entonces el otro exponente baja y se resta. Por ejemplo, aquí yo voy a poner 10 abajo. Como el 3 es mayor que el 2, entonces yo voy a poner 3 menos 2. Entonces la respuesta sería 1 medio por 10, o también puede ser 1 sobre 20, ¿no? Porque 2 por 10 es 20. ¿Sí? ¿De acuerdo? La más difícil. Ok. Determine la longitud de uno de los lados de un terreno de forma cuadrada cuya área es 3.6 por 10 a la séptima kilómetros al cuadrado. Expresa el resultado en notación científica. Si me dice que es el área, lo que está aquí, 3.6 por 10 a la séptima, y también me está diciendo que es un cuadrado y los cuadrados tienen los lados iguales, entonces quiere decir que el área del cuadrado es lado por lado o lado al cuadrado, ¿sí o no? Entonces vamos a colocar aquí el área de un cuadrado, el área de un cuadrado es igual al lado por lado. Entonces quiere decir que 3.6 por 10 a la séptima es igual a L al cuadrado o lado al cuadrado. Entonces me pide calcular el lado. Entonces yo le voy a calcular el lado es igual a la raíz cuadrada de 3.6 por 10 a la séptima. Entonces ahí calcule por favor el lado. La raíz cuadrada de 3.6 por 10 a la séptima. ¿Cuánto sale? La raíz cuadrada de 3.6 por 10 a la séptima. 6.000. 6.000. ¿Seguro? 18,97. 1897.36. 1897. ¿Seguro? No sé, a mí me sale 6.000 en la calculadora. También 6.000. 6.000. Muy bien, es 6.000, sí es verdad, tiene toda la razón.
Y en notación científica, 6.000, ¿cuánto es? 6x10 a la tercera. Muy bien. Entonces sería 6 por 10 x al cubo. Es una notación científica, por si acaso, ¿no? Tenga muy en cuenta aquello. Muy bien. Mucho cuidado al momento de escribir en la calculadora. La calculadora tiene una tecla casi por el signo igual, donde dice por 10 elevado a la x. Si usted le pone por 10 elevado a la tanto, entonces le va a salir otro resultado. Sería bueno que si usted, por ejemplo, en la calculadora quiere escribir notación científica directamente, supongamos 6 por 10 a la quinta, entonces no le va a poner 6 por 10 a la quinta, porque le puede salir otro resultado. Simplemente póngale 6, aplasta la tecla donde está lo de la base, automáticamente le va a salir por 10 y ahí si usted le pone a la quinta, a la sexta, etcétera, ¿sí? Unas calculadoras, hay otras calculadoras que hay que ponerlas entre paréntesis y otras calculadoras que hay que aplastarle Shift y la tecla para que salga ese valor de exponente. Entonces tenga muy en cuenta aquello, ¿no? ¿Sí? Porque de pronto puede digitar mal y le sale otro resultado. En este caso sí, salió 6.000 kilómetros, 6.000 kilómetros. No te encuentra la unidad, porque sí también es importante la unidad. ¿Qué notación científica sería 6 por 10 al cubo kilómetros, no? Ya no al cuadrado porque le estamos sacando la raíz cuadrada a kilómetros al cuadrado. ¿Sí? Listo, y la última dice, al dejar caer una pelota de una altura de 1 metro, me parece interesante porque tiene algo que ver con estadística, por si acaso. Algo que ver con estadística, no completamente. Pero dice, al dejar caer una pelota de una altura de 1 metro, diferentes personas midieron el tiempo que tardó en tocar el piso y obtuvieron los siguientes valores. 0.45, 0.44, 0.46, 0.44, 0.46, 0.47, 0.45, 0.44 y 0.47. 9 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Calcula. A, la media aritmética. B, la desviación absoluta. Primer paso, ordenar de mayor a menor o de menor a mayor los datos. Este básicamente es casi como un problema de estadística. Entonces, primer dato, ordenar los valores de mayor a menor. ¿Cuál sería el mayor? El mayor sería 0,47. 0.47, muy bien. ¿Y de ahí cuál sigue? 0,40. 0,46. ¿Cuántas veces? 0,47 va dos veces. El 0.46 va 2 veces, ¿no? Sí. No, el 0,47 va dos veces. Ah, ya, listo, perfecto. 0.47 va 2 veces. El 0.46 también va ¿Ves? 1, 2, Dos, está bien. 2 veces. Ya el 47 ya lo topamos, 47 ya lo topamos. Entonces sería 0.46, 0.46. De ahí, ¿cuál sería el siguiente número? 0.40. 0,45 dos veces también. ¿Cuántas veces 0.45? Dos Dos. veces. 0.45, 0.45. ¿Y ahí qué calculo? Allá. Falta ordenarlo. El 0,44. 0.44, ¿cuántas veces? Una, Dos, dos, tres tres veces. veces. Entonces, 0.44, 0.44, 3 veces.
Listo, ya están los datos ordenados. ¿Cómo se calcula la media? La media se calcula sumando todos los datos y dividiendo para el número total de datos, es decir, para 9. Entonces tengo que sumar 0.47 más 0.47 más 0.46 dos veces, ¿sí? Más 0.45 dos veces también creo, y más 0.44 tres veces. Y ese valor lo voy a dividir para 9, que son el número total de datos. Entonces me va a salir la, la media, que es literal A. La media, literal A, es igual a la suma de todo esto dividido para el número total de datos, que es 9, y me sale 0.45. 0.45. ¿Sí? Bueno, vienen otros decimales, ¿no? 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ya, pero ya le quedó criterio de quién lo resuelve, ¿no? Entonces sería 0.453, ¿no? Y ahí los demás datos vienen, los demás decimales vienen por añadidura. Este es literal A. Literal B dice la desviación absoluta máxima. La desviación es un error estandarizado. Entonces vamos a calcular restando el último valor menos el valor primerito, o al revés, perdón, el valor mayor menos el valor menor. En este caso 0.47 menos 0.44. 0.03. Muy bien. Listo, muy bien.
Y por último vamos viendo ya la parte final de los vectores. Le estaba diciendo hace un momento que los vectores tienen eh, módulo, dirección y sentido, ¿sí? Y que nosotros debemos reconocer en el mundo amplio de los vectores la diferencia entre magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, ¿sí? Pero me faltaron otros temitas que ya le voy a pasar completo el PDF. Ya por empezar la clase creo que me comí unas cuantas cositas aquí, pero bueno, ya se da cuenta usted. Entonces, los vectores hay que aprender a reconocer o recordar, para los que ya saben, cuáles son las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Y aquí sí, no voy a leer yo, sino que van a leer ustedes, ¿sí? Para que vean cuál es la diferencia entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Le voy a hacer la pregunta a cualquiera de ustedes. Muy bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la magnitud escalar y la magnitud vectorial? La magnitud escalar, que solamente se trata de un número. Ya. ¿Y la vectorial? Es más completa, debemos especificar su dirección. Muy bien. Está aceptable el concepto. Sí, la diferencia es esa, ¿no? Por ejemplo, una magnitud vectorial, como le estaba diciendo hace un momento, es aquella que tiene módulo, dirección, sentido y punto de aplicación o el origen. Una magnitud vectorial siempre va a estar expresada por aquello, ¿no? Yo me dirijo hacia la sala, ubico una dirección, camino una distancia y me voy por un sentido. En cambio, una magnitud escalar, digo, de aquí al colegio o a la universidad hay 10 kilómetros. Entonces, o la temperatura de mi cuerpo es de 34 grados Celsius, o mi pie mide 34 centímetros, por ejemplo. Eso es una magnitud escalar, ¿sí? En cambio, una magnitud vectorial contiene módulo, dirección y sentido, ¿sí? Y el módulo es más o menos como la misma magnitud escalar. Quiere decir que la magnitud vectorial contiene a la magnitud escalar, porque la magnitud escalar simplemente es un valor numérico, ¿sí? Por supuesto que puede estar dado en unidades también, por ejemplo, 3 metros, 4 centímetros, 30 grados Kelvin, 40 grados Celsius, que no implica aplicar ni una dirección, ni un sentido, ni un módulo, ¿no? ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta esa diferencia. Y aquí justamente está la diferencia en un cuadrito, ¿sí? Entre los vectores y los escalares. Dice, definición de los vectores. La definición dice cantidad que tiene magnitud y dirección escalar. La cantidad solo tiene magnitud. Los vectores, la suma vectorial o resultante es geométrica y la de los escalares es aritmética. ¿A qué se refiere con suma vectorial o resultante? Que voy a utilizar yo componentes rectangulares en X y en Y. Por eso es importante tener en cuenta la diferencia entre los vectores y los escalares. Ejemplo de un vector dice desplazamiento, la velocidad, el peso, la fuerza. Ejemplo de un escalar.
La longitud, la rapidez, la masa, la densidad, la temperatura, etcétera, etcétera. Esa es la gran diferencia entre los vectores y los escalares. Entonces aquí están las partes de los vectores. Dice, un vector se representa gráficamente por un segmento dirigido. Características: el origen del vector, la dirección del vector, el sentido del vector y la magnitud o módulo del vector. ¿Sí? Entonces estas 4 características se deben distinguir en una magnitud vectorial. Aquí están, en este gráfico están los dibujitos, no está la explicación. El vector contiene origen, contiene magnitud, contiene sentido y contiene dirección. Ahí nosotros tranquilamente podemos sacar la diferencia entre un vector y un escalar, ¿sí? Los componentes de un vector, vuelvo a repetir, son origen, magnitud, sentido y dirección. Las componentes rectangulares de un vector. Esto usted ya lo sabe también por medio del teorema de Pitágoras, ¿sí? Sino que ahora lo vamos a aplicar en vectores plano cartesiano X y Y. Entonces, con esto nosotros podemos formar o transformar en triángulos rectángulos a los que le podemos aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución. Teorema de Pitágoras. Las componentes de un vector. Ahora, he obviado muchos subtemas. Por ejemplo, si usted tiene la oportunidad de consultar, porque igual el próximo año el profesor que les dé física no se va a detener en este tema, que es muy puntual sobre los vectores. Por ejemplo, usted puede buscar la clasificación de los vectores, puede buscar, por ejemplo, suma y resta de vectores, la multiplicación de un escalar por un vector, que es muy importante, que vamos a hacer ciertos ejercicios aquí, y utilizar las componentes rectangulares para encontrar las componentes, valga la redundancia, o también el módulo principal o el vector resultante entre vectores, ¿no? Que se deriva también de operaciones básicas como la suma y la resta de vectores.